Hola, bienvenidos a La Bruja Verde, yo soy Dandelion y bienvenidos a este podcast en el que vamos a hablar si solo las mujeres pueden ser brujas. Este podcast es una especie de podcast respuesta para Hawk and the Wolf, que en su canal ha hecho un podcast hablando sobre este mismo tema que se llama No es arte para hombres. Entonces, en estos días yo he estado pensando mucho en hacer material también sobre este tema, ya que estoy leyendo el famoso libro de Lisa Lister, que se llama Bruja, y para los que habéis leído el libro ya lo sabéis. Pero para los que no hayáis leído el libro, os explicaré que este libro fue muy polémico porque esta mujer es supuestamente una bruja de tercera generación. Su abuela y su madre también eran brujas y ella defiende en su libro o proclama que solamente las mujeres pueden ser brujas y que ni los hombres ni los transexuales pueden ser brujas. Entonces esto fue una polémica grandísima y ha habido muchas discusiones acerca de esto. Entonces la próxima reseña del blog será sobre este libro, que es el que estoy leyendo. Yo no estoy para nada de acuerdo con la afirmación de esta mujer y entonces pues quería realmente hacer material hablando sobre mi opinión sobre este tema. Pero como nos hemos alineado muchísimo, nos hemos sincronizado, he pensado hacerlo como una podcast respuesta. De hecho, se lo he comentado a ella. Vosotros no lo sabéis, pero hace una década los que estábamos ya en YouTube nos hacíamos vídeo respuestas de los vídeos interesantes. Y pues podéis verlo en algunos de mis vídeos antiguos que pone VR, vídeo respuesta. Así que es un formato que, no sé, que podemos recuperar, que está muy bien. Hay mucha polémica respecto al tema de si solamente las mujeres pueden practicar la brujería o pueden ser brujas. Hay mujeres que afirman abiertamente que solamente las mujeres pueden ser brujas y luego hay otras personas que afirman que hombres y mujeres pueden ser brujas. Hay mucha polémica en distintos sectores alrededor de este tema. Entonces yo os voy a dar mi opinión. En la reseña ya os iba a dar muchísimo mi opinión, pero creo que este es un tema para tener también aparte aquí guardadito, ¿no? Entonces yo os voy a dar mi opinión, decir que el podcast de Hawk and the Wolf es completamente correcto. Como siempre ella nos da una información maravillosa, estoy de acuerdo en muchas cosas. De hecho ella ha tocado puntos como la cultura nórdica, que es lo que yo quería tocar también y de lo que os quería hablar. Entonces dedito arriba porque su podcast me ha gustado muchísimo, estoy de acuerdo y os voy a dar mi opinión sobre este tema. A ver, obviamente yo siempre os digo que procedo de una familia de curanderos y procedo de una familia donde todos tienen el don, todos. De una familia en la que algunos nos hemos dedicado a esto y otros no. Mi abuelo y mi abuela eran curanderos. Mi abuelo era curandero y por todos se dice que tenía un don grandísimo, que podía hacer milagros grandísimos y que podía hacer cosas súper alucinantes. La abuela también tenía dones y también hacía cosas muy alucinantes, pero mi abuelo era un hombre y era curandero y podía hacer grandes milagros. Entonces, dentro de mi contexto social y familiar, cuando una mujer afirma abiertamente que solo las mujeres pueden ser brujas, pues para mí no tiene ningún sentido. Yo sé que existe el machismo, yo sé que nos subestiman, que hay muchos hombres misóginos. Yo me enfado muchísimas veces con algunos amigos, por ejemplo, de mi novio, porque dicen cosas que no me gustan y me pongo furiosa. El machismo existe, pero tenemos que hilar muy fino y tenemos que ver que, bueno, porque existe el machismo, no podemos negar otras cosas que sí existen y que no tienen nada que ver con el machismo, y es que hay cosas que pueden ser comunes a hombres y mujeres. Entonces, mi abuelo era curandero y era un hombre, y eso es lo que yo he vivido. Mi padre tiene exactamente el mismo don que yo tengo. Muchos de vosotros me decís, ojalá tener tu don, ojalá tener tu sensibilidad, ojalá poder hacer lo que tú haces. Eso me lo decís muchísimas veces. Mi padre tiene exactamente el mismo don que yo tengo. Yo no he heredado mi don de mi madre, yo lo he heredado de mi padre.
Y precisamente la historia de mi padre es algo que puede darnos respuestas a por qué hay más mujeres que son brujas. El ejemplo de lo que decidió mi padre. Mi padre tiene ese don. Tiene un don increíble. Él puede ver lo que va a pasar. Tiene sueños exactamente igual que yo de cosas que van a pasar, que mi don, por ejemplo, es como si me avisara por adelantado de lo que va a ocurrir para que yo esté preparada. Y siento exactamente o veo lo que va a pasar y sufro exactamente lo mismo que voy a sufrir emocionalmente después, dentro de una semana o dentro de 3 días o cuando vaya a ocurrir. Y mi padre tiene exactamente el mismo don. Lo que pasa es que, y ahí está la clave, ahí está el kit de la cuestión, yo decidí seguir este camino, yo decidí investigar por qué ocurre esto, yo decidí aprender, yo decidí que quería poder dominar ese don, porque cuando naces con ese don, en principio tú no lo puedes controlar, ocurre porque sí, y cuando quieres que ocurra no ocurre y ocurre cuando le da la gana, ¿no? Cuando tiene que ocurrir. Entonces, si quieres controlarlo, obviamente tienes que estudiar, tienes que practicar a diario y tienes que descubrir cuáles son las técnicas que a ti te funcionan, que en mi caso, por ejemplo, es el chamanismo, las técnicas chamánicas, el viaje chamánico, el pathworking, es lo que a mí me permite controlar mi don y usarlo como yo quiero. Y hacer multitud de cosas que puedan ser provechosas, que puedan permitirme ayudar, que puedan permitirme aprender a través de mi don. Entonces, ahí está la clave. Yo decidí seguir este camino. Yo tuve la valentía o simplemente tomé la decisión de que quería seguir este camino. En cambio, mi padre negó este camino. Tiene un pedazo de don y dijo, no quiero. Y no es que mi padre no sea valiente, porque yo siempre digo que muchas veces la cuestión es que muchos hombres no tienen los huevos suficientes para seguir este camino. Y aunque digan que las mujeres somos el sexo débil, la mayoría de mujeres sí tienen los ovarios suficientes para seguir este camino. A pesar del que dirán, a pesar de que nos llamen locas, a pesar de que nos digan que esto es imposible, a pesar de que digan que somos unas incultas y que por eso seguimos el camino esotérico, da igual. En el caso de mi padre no es así. Mi padre es una persona muy valiente, ha sido un emprendedor durante toda su vida, ha vivido en distintas partes de este país precisamente para buscar el dinero para poder mantener a su familia, ha montado empresas, ha hecho multitud de cosas y todo el mundo que lo conoce dice que es fascinante porque aunque no haya seguido el camino de la brujería, es un curandero, incluso aunque no haya seguido el curanderismo, le han enseñado unos padres que eran curanderos y por lo tanto hace milagros también, igual que mi abuelo. Entonces, ¿cómo puedo decir que un hombre no puede ser brujo? Si mi padre, aunque no haya estudiado brujería, básicamente muchas de las cosas que hace, si lo vierais, diríais, es un chamán, es un curandero. No puedo decirlo. Entonces yo creo que es algo cultural. En mi opinión, nacen hombres que tienen el don. Nacen hombres que podrían ser grandes brujos. Es algo cultural. Durante toda la historia parece más bien que las mujeres han sido las que han sido capaces de decir, sí, voy a seguir este camino. O bien porque tienen el don, o bien porque a lo mejor no tienen ese don desarrollado desde el nacimiento, pero tienen cierta sensibilidad o cierta agudeza mental que les hace darse cuenta de que hay una serie de señales, de que pasan una serie de cosas y de que hay mucho más de lo que nos enseñan y de que si aprendemos y de que si seguimos el camino de la brujería o de otra rama mágico-espiritual, vamos a poder hacer muchas otras cosas y vamos a poder conseguir una vida que sea plena, la vida que queremos tener, o bueno, vamos a poder conseguir nuestros objetivos. Hay personas que lo que necesitan es ayudar a los demás espiritualmente y lo hacen siguiendo este tipo de caminos. Pues hay personas que no tienen el don desarrollado, pero que sí que tienen esa agudeza para darse cuenta de que existe algo más. Y también dicen, sí, voy a seguir este camino y tienen esa valentía. Y cogen el toro por los cuernos o agarran las riendas del caballo o como lo queráis decir y siguen este camino. Entonces, pues ahí vemos que realmente la mujer no es el sexo débil, ¿no? Porque tiene los suficientes ovarios como para seguir este camino. A pesar de que lo que ha ocurrido es eso, siempre ha ocurrido lo mismo en todas las culturas.
A la persona que sigue el camino, vamos a decir, del esoterismo, del ocultismo, vamos a decir el camino mágico espiritual, sea un hombre o sea una mujer, se lo tacha de loco o de loca, se lo tacha de inculto, se lo tacha de que vive en un mundo que no es real, de que tiene mucha fantasía, etcétera, etcétera. Esa es la cuestión y por eso mucha gente dice no. Incluso están tan concienciados de que esto no existe porque llega un momento en que la sociedad nos dice pero tú sabes que esto no es real, esto no existe, que hay personas que realmente aunque tengan el don se lo llegan a creer. O ellos mismos se llegan a creer que están locos cuando si practicaran y aprendieran llegarían a tener las pruebas suficientes para darse cuenta de que no están locos, de que esto es real. Por ejemplo, cuando tienes un montón de amigos que practican lo mismo que tú, y estabais todos haciendo viaje chamánico la misma noche sin saberlo y todos habéis llegado a las mismas conclusiones, habéis estado en el mismo lugar, habéis hecho lo mismo, ¿cómo es posible? Si no os estabais contando lo que estabais haciendo. Con toda la cantidad de cosas que se pueden hacer en un viaje chamánico, los lugares a los que se puede ir, los dioses a los que se puede consultar, los guías, las entidades, y todos estabais haciendo lo mismo, es muy difícil. Incluso podéis cruzaros en el otro lado y ese tipo de cosas te demuestra que esto es real, que existe y te demuestra que esto es algo que es mucho más palpable de lo que parece. Entonces, bueno, a lo largo de la historia esto de que lo mágico espiritual haya estado marginado y haya estado mal visto siempre ha ocurrido. Vosotros sabéis que yo soy asatruar y la cultura de la que más entiendo pues es la cultura nórdica y la germánica. Entonces, si vosotros os fijáis en la cultura nórdica, vais a escuchar hablar de las volvas, de las seidkonas, de las spakonas y vais a ver que en su mayoría las practicantes mágicas y las que también realizaban, vamos a decir, los oráculos y la profecía, eran mujeres. Pero no porque los hombres no tuvieran dones, sino porque en esa cultura este tipo de prácticas se veían como estaban mal vistas para que las realizaran los hombres. Estaban vistas como que eran prácticas muy bajas, se reían los hombres mucho de esto. Si algún hombre practicaba esto, pues se reían directamente de ellos. Los únicos que practicaban algo parecido eran los godis, que eran sacerdotes, pero que también tenían otras funciones políticas, por ejemplo, y otras funciones culturales. Pero realmente no practicaban magia, lo que pasa es que sí que eran como una especie de canal, de puente entre los dioses y los humanos, ¿no? Ejercían la función de comunicación entre los dioses y la humanidad, pero no realizaban realmente ritos mágicos a no ser que fueran bendiciones o ritos de celebración y cosas así, es decir, no realizaban magia o lo que hoy conocemos como baja magia, por ejemplo. Y ese tipo de cosas se reservaba a las mujeres. Pero ¿qué pasa? Claro que había hombres que tenían el don y que querían realizar estas cosas y eso lo vemos mucho más adelante en el tiempo en la cultura nórdica. Porque, por ejemplo, cuando llega la colonización de Islandia, por aquella época empieza a surgir la figura del Vitki, en plural Vidkar, y tenemos libros como el Galdra-bók, donde aparecen una especie de hechizos rúnicos que realmente no tienen una gran parafernalia y no necesitan de un amplio uso ritual o un amplio formato ritual para realizar esta magia, como por ejemplo lo que tendrían que hacer las seidkonas cuando practican seid, o cuando por ejemplo se profetizaba, había que hacer una serie de cosas, se utilizaba el canto bifónico para entrar en trance y una serie de cosas que es una parafernalia muy grande. Pues ya más adelante en el tiempo, en el contexto social que os hablo, en el que había hombres, había una población mucho menor en Islandia y había hombres que sí que querían utilizar esta magia, tenemos ese tipo de magia, la que aparece en Galdra-bók, que eran símbolos rúnicos que se tallaban o se pintaban y que utilizaban, por ejemplo, los granjeros o los ganaderos para tener buenas cosechas, para que no se agriara la leche, una serie de cosas así. Y aparece la figura del Vitki. El Vitki podría ser mujer o hombre. Y para que me entendáis, para que me podáis entender mejor, os voy a poner un ejemplo. Si vosotros pensáis en la serie Vikings, la figura de Floki sería muy parecida a un Vitki, aunque bueno, adelantado a ese tiempo, ¿no? A esa época.
porque él hacía trabajo rúnico y hacía un trabajo que en realidad era bastante chamánico, ¿no? Pero él es muy parecido a lo que sería un Bitki. Y si os dais cuenta, yo creo también que ese personaje, aunque sea ficticio, es un ejemplo muy bueno de lo que estoy diciendo, porque ¿qué pensaban de él? Que era un loco. Y él realmente practicaba todo este tipo de cosas. Y los hombres tenían mucho miedo de que pensaran que estaban locos, porque ellos tenían que ser fuertes y tenían que ser valientes, tenían que ser grandes guerreros, tenían que ser gobernantes, jueces y hacer una serie de cosas que, bueno, lo que menos querían es que los llamaran locos, que los marginaran y todo eso. Entonces, pues este tipo de cometidos se los dejaban a las mujeres. Y realmente pienso que esto ocurrió hace muchísimo tiempo, pero si os dais cuenta, yo creo que este es el kit de la cuestión. Muchos hombres no se acercan a esto porque es que hoy en día lo podemos ver en Twitter y lo podemos ver por todas partes. ¿Cuántas veces hemos visto al entrar en Twitter que un hombre que no entiende nada de esto se está metiendo con una chica que está poniendo cosas relacionadas con la brujería o cosas esotéricas, diciendo que es tonta, que está loca, que es una inculta, que no sabe de lo que habla? Entonces, en nuestra sociedad, en nuestra cultura sigue ocurriendo lo mismo. Se sigue viendo por una parte de la comunidad que todo esto es una locura, es una tontería o que es algo que la gente se lo imagina, que es algo que es irreal o que esa gente no está bien de la cabeza, etcétera, etcétera. Lo voy a repetir 1000 veces, creo que ya lo habéis entendido. ¿Y entonces quiénes son los que siguen este camino? Pues los que tienen valor para ello, y en su mayoría de las veces, por mucho que nos digan que la mujer es el sexo débil, ya sabemos que no es verdad, lo siento mucho, no es verdad. Las mujeres son capaces de traer hijos al mundo y son capaces de hacer cosas grandísimas y durísimas. A ver, yo he trabajado muchísimos años cuidando de ancianos y todas eran mujeres, no había ni un solo hombre y era un trabajo durísimo, cuidando ancianos. Limpiando ancianos, teniendo que realizar un trabajo físico durísimo. Y yo veía a todas esas mujeres y pensaba que somos el sexo débil. Para nada, para nada. Es lo que yo pensaba en todos esos años de vida súper dura. Es lo que yo pensaba, estas mujeres que están destrozando su columna, sus caderas, rompiéndose tendones del esfuerzo que tienen que hacer. ¿Va a venir a decirme a alguien que son el sexo débil? No. Y en temas de brujería y de lo mágico espiritual es exactamente igual. Todas esas chicas que están empezando ahora tienen 2 pedazos de ovarios. Y esa es la cuestión, que muchos hombres dicen, no me voy a meter en esto, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que estoy loco, van a pensar que soy tonto, van a pensar que no tengo cultura. Y ellos mismos muchas veces los escuchas decir, esto es una locura, esto no existe, argumentar por qué esto no existe. Cuando quizás nosotras no argumentamos por qué no existen, sino que directamente vamos y experimentamos y vemos si realmente existe o no. Es algo cultural, simplemente creo que es algo cultural. Entonces sí, los hombres pueden ser brujos, pero quizás la sociedad tiene que cambiar su pensamiento y tiene que empezar a darse cuenta de que todos podemos. Muchas veces hablamos de dónde estábamos nosotros cuando surgió todo este movimiento en internet, dónde empezamos a comunicar. En mi caso yo estaba en wiccanos.com y cuando yo llegué a wiccanos.com me sentí que no me entendían. No me entendían porque todos ellos habían empezado con Wicca y en Wicca se explicaban una serie de cosas y yo había empezado con el tema del curanderismo. Es que yo había empezado investigando todo lo que se hablaba en mi familia, lo que se hablaba sobre mis abuelos, las tradiciones que tienen en el curanderismo de la península ibérica, todo eso, ¿entendéis? Entonces yo llegué con una serie de ideas y no me entendían realmente. Pero luego después te vas haciendo mayor y te das cuenta de que, bueno, cada uno de nosotros tenemos un contexto familiar y social realmente. Y por eso yo cuando escucho a una mujer afirmar y llenarse la boca diciendo que los hombres no pueden, pues para mí eso no tiene sentido. Para mí es que la mayoría de hombres eligen que no. Eligen decir no, incluso aunque tengan el don, o aunque la vida les esté poniendo delante las señales de que sí, de que todo esto es posible, de que esto existe. Para mí la respuesta es que ellos deciden no seguir este camino y nosotros pues somos de otra manera y decidimos que sí, decidimos la mayoría de nosotros seguir este camino o por lo menos experimentar si esto es lo que nos gusta, si esto puede darnos respuestas, si esto puede ayudarnos, si este es nuestro camino y ellos no. Esa es para mí la respuesta. La respuesta para mí no es para nada que los hombres no puedan.
Claro que los hombres pueden, pero a lo largo de la historia la mayoría han decidido que no. Y no sé si entrar en el tema de los magos y de la magia ceremonial, porque la mayoría de la gente habla de que no hay brujos, no hay brujos, no hay brujos, y no se da cuenta de que hay un montón de ramas donde sí que hay hombres que son magos. Pienso también que hay muchas formas en las que los hombres niegan la brujería. Podemos observar, por ejemplo, en el caso de los magos, esto es algo que se repite una y otra vez. También el tema de Crowley es algo que hemos oído hablar muchísimas veces. Era el tema contrario a estas mujeres que dicen que solo las mujeres pueden practicar la magia. Crowley pensaba que solo los hombres pueden practicar la magia, y por eso podemos ver que es un tema cultural y también que tiene que ver con el contexto social que se esté viviendo. Entonces, en temas de magia ceremonial encontramos hombres, básicamente más que mujeres. Yo recuerdo que al empezar a estudiar brujería hace muchísimos años leí una afirmación en un libro donde decían que los hombres habían inventado los sacrificios de sangre porque ellos no podían sangrar, porque no menstruaban, y que por lo tanto no tenían ese gran poder que tienen las mujeres cuando menstruan. Durante la menstruación las mujeres son muy mágicas, muy creativas y pueden hacer grandes cosas, y que los hombres crearon los sacrificios de sangre para poder conseguir ese gran poder que tenía la mujer. Y ahí ya vemos como una especie de guerra entre sexos. Es que volvemos a lo mismo, a los hombres que piensan que las mujeres no pueden tener la magia, y a las mujeres que piensan que los hombres no pueden tener la magia porque no tienen útero, porque no pueden sangrar y todo esto. Es un tema completamente cultural, es que es cultural completamente. Si nos vamos al chamanismo vamos a ver que hay hombres y mujeres que son chamanes, hombres y mujeres que son practicantes chamánicos. Depende de la cultura, ha habido más hombres, ha habido más mujeres. Es un tema cultural completamente, y por eso creo que no debemos empecinarnos en decir solo pueden ser los hombres, solo pueden ser las mujeres. Quedémonos con la persona, sea hombre o mujer, que ha tenido la valentía de seguir este camino, que ha tenido la valentía de explorar sus límites, de vencerlos, que ha tenido la valentía de explorar sus dones, de explorar su naturaleza, y tantas cosas, que ha tenido la valentía de poder ayudar mediante la espiritualidad, que ha tenido simplemente la valentía de seguir este camino que es tan maravilloso, pero que a la misma vez puede ser solitario, porque realmente gran parte de la sociedad todavía piensa que no existe. Porque todavía, aunque gran parte de la sociedad acude a nosotros para que le solucionemos los problemas, lo hacen a escondidas y luego de cara al público dicen: oh, esas personas están locas y esto no existe. Pero ellos creen firmemente. Y bueno, pues esa es mi opinión. Esa es la opinión que quería daros. Sé que no puedo contentar a todos porque cada uno de nosotros hemos vivido una serie de cosas a lo largo de nuestras vidas. Lo que yo creo tiene que ver con lo que yo he vivido desde que nací, con las experiencias que he tenido, con las personas que hay a mi alrededor y que ha habido, y con la familia a la que pertenezco, y el, digamos, entorno mágico al que pertenezco o del que yo he salido. Pero realmente no puedo pensar que los hombres no puedan hacer magia, porque si en mi familia el don se transmite así como la pólvora, si yo tuviera un hijo y fuera hombre, sería brujo, porque nosotros todos tenemos el don en la familia. No puedo decir que los hombres no pueden ser brujos cuando mi propio padre y mi propio abuelo tiene y tenía un don descomunal, y la gente lo sabe, la gente se da cuenta, porque eso se ve desde fuera. Entonces, yo no puedo decir que los hombres no pueden ser brujos. Yo puedo decir que hombres y mujeres pueden ser brujos, y además me gustaría añadir que aunque he hablado mucho de las personas que nacen con el don, porque para explicar mi punto de vista he tenido que hablar del tema del don, pero también quiero decir que hay muchas personas que no nacen con ese don despierto, y eso es algo que yo he aprendido a lo largo de los últimos años. Hay personas que yo he visto que han despertado su don con 40 o con 50 años, y es igual, es exactamente lo mismo. Puedes seguir ese camino aunque no hayas nacido desde chiquitita con el don, ¿vale? No pasa nada. Si tú te das cuenta de que esto existe, te das cuenta de esas señales que existen, tu sensibilidad te ayuda a ver que hay algo más, puedes seguir este camino. Si tú tienes esa valentía y es lo que te gusta, irás desarrollando el don poco a poco. No pasa nada.
Y bueno, este es mi punto de vista. Espero que os haya gustado, espero que me entendáis, espero que no seáis muy duros si pensáis lo contrario. Pero bueno, es lo que yo he vivido, es lo que yo he visto, es lo que yo he sentido y es lo que pienso. Muchas gracias por estar aquí y por escuchar este podcast. Si sois nuevos en el canal y os ha gustado, ya sabéis que podéis seguirme, podéis darle a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos y podcasts que subo. Aquí debajo, en la cajita de información, tenéis una serie de enlaces. Tenéis el enlace por si queréis que yo os eche las cartas, tenéis el enlace a mi Patreon, donde tenéis más contenido extra, tenéis el enlace a mi blog La Bruja Verde y todos los enlaces a mis redes sociales. De nuevo, espero que os haya gustado muchísimo este podcast y hasta pronto.